Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Russell que estamos haciendo al pequeñito explorador de la película Up. Hasta ahora hemos hecho ya el cuerpo completo, bueno, lo que veis aquí, pantalones, la camisa. Bueno, esto lo podéis encontrar en vídeos anteriores, llevamos 2 creo. En esta misma lista de reproducción encontraréis un vídeo con todo el material necesario para trabajar este personaje y también los vídeos anteriores en los que vamos hasta ahora. En el vídeo de hoy vamos a hacer la pañoleta, haremos también los zapatos, pues a lo mejor los llaveros, bueno, pues ya vamos viendo según vamos avanzando. Y recordaros también que podéis encontrar en esta misma lista de reproducción el patrón de Carl y también el de Ellie, de la misma película. Así que bueno, pues ahora vamos a empezar. Vamos a hacer el pañuelo, entonces necesitamos el color naranja y vamos a comenzar haciendo 65 cadenas. Una vez que tenemos las 65 cadenas, nos vamos a regresar haciendo un punto en cada una de ellas. En total van a ser 64 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 10 medios puntos altos, así que tomamos hebra y vamos haciendo 1, 2. Después de los 10 medios puntos altos vamos a hacer 28 puntos altos. 1, 2. Después de los 28 puntos altos vamos a hacer de nuevo 10 medios puntos altos. 1. Y ahora vamos a finalizar con 8 puntos bajos, un punto en cada punto de los que nos quedan, y seguimos terminando con un total de 64 puntos. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a comenzar haciendo 8 puntos deslizados. Entonces 1, 2. Después de los 8 puntos deslizados vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2. Ahora vamos a hacer 28 medios puntos altos. 1, 2. Después de los 28 medios puntos altos vamos a hacer de nuevo 10 puntos bajos. Y ahora vamos a finalizar haciendo 8 puntos deslizados. Al llegar al final hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Ya podemos esconder estas hebras porque no nos hacen falta. Entonces por ahí, por el tejido, las vamos escondiendo. Y ahora esto se lo vamos a colocar. Fijaros, según lo habéis hecho, tenéis esta parte recta de aquí abajo y esta que se toma un poquito de curva porque hemos hecho puntos altos y medios puntos altos. Entonces esta parte más alta, la que toma un poco de curva, va hacia arriba. Va así. Por ahí se lo vamos a colocar así por detrás, llevándolo hacia adelante, y lo vamos a unir aquí en el medio, más o menos así. Lo juntamos aquí, le podéis coser si queréis para que sea más fácil luego de hacer el nudito dorado. Ahí lo juntamos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que uno de las solapas de su camisa, del cuellito de su camisa, va por encima del pañuelo. Entonces, según yo he visto las imágenes todas, yo creo que es el de este lado, que es la izquierda del muñeco. Queda ahora mismo a nuestra derecha. Entonces, esa parte de la solapita la vamos a dejar así por encima de la pañueleta o del pañuelo, como le queráis llamar. Luego le podéis poner ahí una gotita de pegamento o coserlo y así ya no se mueve. Y esto lo vamos a coser aquí, así. Ahí la tengo bien sujetita, ya no se me va a soltar. Y ahora con un hilo dorado le vamos a hacer aquí en el medio, donde más o menos la hemos cosido, ahí un pequeño nudo para que no se nos deshaga. Y ahora vamos a empezar con este mismo hilo a darle así unas vueltas hasta que tenga pues el grosor que vosotros queráis. Mira, fijaros cómo le he puesto aquí, ¿vale? Un poquito grueso, así. Así es como me ha quedado atado este pañuelo. Y ahora que estamos con el hilo dorado vamos a aprovechar para hacerle la chapita donde lleva su llavero. Esto es muy facilito porque simplemente es un rombo
Así que vamos a hacer 3 cadenas con el hilo dorado. 1, 2 y 3. Y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 2 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. 1 y 2. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y por el otro lado vamos a hacer los 2 puntos bajos que tenemos. 1 y aquí en la esquinita el otro. No se aprecia mucho con este hilo, pero bueno, como es algo súper sencillo, pues tampoco vais a tener complicación. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Yo le voy a dejar hebra algo larga porque ya lo voy a unir al cuerpo con estas hebras que tengo aquí, tanto de un lado como del otro. Con esto es con lo que voy a aprovechar para unir. Le damos así la forma del rombo y se lo vamos a colocar en el lado izquierdo del muñeco, ahora mismo a nuestra derecha, ¿vale? En el mismo lado donde hayamos dejado la solapa así por fuera. Por ahí, cerquita del pantalón, en una esquinita, ahí se lo vamos a coser. Y ahora le vamos a hacer estos colgantes que tiene de llavero. Os lo había comentado en la lista de materiales, que aquí en el anterior muñeco lo hice haciendo unas cadenas, pero lo voy a cambiar, lo vamos a hacer con cuentitas de colores. Lleva unas de color verde y unas de color amarillo. De todas formas, para quien no tenga cuentitas de colores, pues bueno, ya veis que podemos solucionar haciendo así. Simplemente hice 4 cadenas, escondí la hebra y bueno, pues cosí ahí los 2 trocitos, ¿vale? Solamente son 4 cadenitas de cada color, uno de verde y uno de amarillo. Pero se lo voy a cambiar con estas cuentitas de colores, tanto a este muñeco como a este que voy a hacer ahora. Os voy a explicar cómo lo hago yo cuando tengo que colocar las cuentitas de colores en algo liso, ¿vale? O sea, en algo recto, que no lo vamos a cerrar haciendo un círculo, ¿vale? Porque si hacemos así, pues se nos va a caer por el otro extremo. Entonces, a ver si se ve porque son pequeñitas. Lo que hago es que coloco una cuenta, una dentro del sedal o del hilo que vayáis a utilizar, y ahora doblamos el hilo. Y ahí. Y esta la dejamos aquí abajo, haciendo de tope. Y ahora, con los 2 hilos juntos, o con los 2 trocitos de sedal juntos, por ahí seguimos metiendo el resto de las cuentitas. A ver, dejad que se junten bien aquí. Así, que queden las puntitas bien juntitas. Y ahora vamos metiendo el resto de cuentas por los 2 hilos juntos. Así. Y así ya se va quedando asegurado. Bueno, ahora se me mueve porque no tiene nudo, pero bueno, para que lo veáis. Así se va quedando y le metéis pues las que queráis. Yo le voy a meter 5 porque estas no son muy grandes. Una vez que tenemos ya todas las cuentitas que vamos a necesitar, lo vamos a meter aquí en el tejido. Pasamos hacia el otro lado y por aquí vamos a tratar de hacerle un nudito para que no se nos deshaga. Así es como quedan las dos. Entonces vamos ahora a hacer los zapatos. Vamos a comenzar haciendo la suela de los zapatos, así que necesitamos el color negro. Pero yo os lo voy a enseñar con este naranja, porque si no en la cámara el negro no se va a ver bien, ¿vale? Pero lo hacéis en color negro. Tenemos que empezar haciendo 9 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí tengo uno, ahí mismo, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas de aquí vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Terminamos la vuelta número 1 con un total de 20 puntos. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 2 aumentos, así que aquí en el primer punto
hacemos un aumento, en el siguiente vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de estos 4 aumentos hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que quedan. 1 y 2. Y terminamos la vuelta con un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y vamos a volver a repetir un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos ahora un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Uno y en el siguiente otro. Ahora un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y volvemos a repetir un aumento y un punto bajo. Y terminamos así esta vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Tenemos que hacer 4 suelas iguales, 2 para cada zapato. Ahora las vamos a unir, así ya las tengo en negro, pero las vamos a unir en otro color, ¿vale? Vosotros podéis unirlo en negro si queréis, igual que hice estos zapatos aquí, los uní en negro, pero ahora los voy a unir con el mismo color que voy a hacer el zapato, para que lo podáis ver mejor. Entonces vamos a tomar 2 suelas y nos vamos a pasar por un punto de las suelas. Aquí a lo mejor esto no se ve muy bien, pero bueno, simplemente tenéis que tomar uno de los puntos. Vamos a empezar por la parte de atrás, por donde hemos dejado la hebrita esta sobrante. Entonces un puntito de ahí y vamos a tomar la otra suela y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el punto contiguo, un punto de un lado y un punto de otro, dejando las suelas así bien parejitas. Y ahora con la hebra con la que vayamos a unir, la tomamos, la pasamos por una suela y por la otra y vamos a ir haciendo puntos deslizados alrededor de las suelas. Entonces nos pasamos al siguiente punto de esta suela y al siguiente punto de la otra suela. Tomamos la hebra de atrás y la traemos, la pasamos por las 2 suelas y por dentro de la hebra que ya tenemos. Y así es como vamos cerrando alrededor, un punto de esta suela, un punto de la otra. Tomamos la hebra y la pasamos por las 2 suelas y por dentro de la hebra. Y así vamos todo alrededor. Nos tienen que salir 36 cadenas porque tenemos 36 puntos bajos alrededor. Así que vamos haciendo un punto en cada punto, así las cadenitas, y nos tienen que salir 36. Cuando terminamos de hacer las cadenas, para cerrarlas, solamente vamos a estirar así la hebra desde la última cadena, cortamos aquí detrás y terminamos de sacar toda la hebra hacia este lado. Ahora la vamos a enhebrar en una aguja y la vamos a pasar por fuera de donde sale. Está saliendo de aquí, entonces la pasamos por fuera y hacia atrás. Y ahora estas hebras ya las podemos esconder por dentro de las 2 suelas, todas las hebras que tenemos.
Así es como se queda la suela y ahora vamos a empezar a hacer la parte de arriba del zapato. Entonces, con la misma hebra con la que he cerrado, ¿vale? Si habéis cerrado en color negro, pues ahora vais a tomar la hebra marrón clarito, ¿vale? De los 3 marrones que teníamos, el más clarito. Vamos a empezar por la parte de detrás, por donde se nos han quedado los nuditos, y vamos a tomar solamente la hebra de dentro de las cadenas, ¿vale? En vez de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebra de dentro de las cadenas. Y ahí nos vamos a unir. Una vez que nos hemos unido, vamos a hacer una cadena y ahí mismo, donde nos hemos unido, vamos a empezar a hacer el primer punto bajo. Ahí tenemos uno. Tenemos que sacar alrededor los 36 puntos bajos que tenemos. Entonces vamos tomando solo la hebra de dentro y vamos a ir haciendo 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a volver a hacer los 36 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Entonces nos tenemos que unir aquí en el primer punto que hemos hecho. Así que vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí mismo, de nuevo, donde nos hemos unido, empezamos los puntos bajos. Y ahí vamos haciendo hasta tener 36. Al llegar al final vamos a cerrar la vuelta como de costumbre, saltamos el punto deslizado, saltamos la cadena y vamos al primer punto, hacemos un deslizado, una cadena y comenzamos en la vuelta número 6 haciendo 10 puntos bajos. Después de estos 10 puntos bajos vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto. Así que tenemos que tomar hebra, vamos al punto donde vamos a empezar, al siguiente que está sin tejer, y traemos hebra hacia nosotros. Tomamos hebra y cerramos estos dos de aquí. Ahora volvemos a tomar hebra y vamos al siguiente punto, traemos hebra y ahora cerramos los 2 primeros y ahora los 3 que nos quedan. Y así es como hacemos la disminución de punto alto. Volvemos a repetirlo. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto y traemos hebra y ahora tomamos y la pasamos por las 2 primeras. Nos quedan aquí 2 hebritas. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, la traemos y tomamos hebra y cerramos las 2 primeras y ahora volvemos a tomar y cerramos las otras 3. Y así vamos haciendo hasta tener 8. Aquí ya tenemos 2, seguimos. Una vez que tenemos las 8 disminuciones de punto alto, tenemos que seguir tejiendo en este puntito de aquí, en el siguiente que está sin tejer. Entonces vamos a hacer 2 cadenas para acercarnos bien a ese punto y que no se nos apriete mucho el tejido. Y vamos a ir a ese punto y vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así terminamos con un total de 28 puntos. Al llegar al final cerramos la vuelta como de costumbre haciendo un punto deslizado y una cadena. Y en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. El primero lo hacemos ahí mismo donde nos hemos unido para cerrar. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Estas ya las hacemos normales, entonces solamente nos metemos en el punto, traemos hebra, vamos al siguiente, traemos hebra y cerramos. Otra más. Van 2. 3 y 4. Después de estas 4 disminuciones vamos a hacer 10 puntos bajos para llegar al final de la vuelta. Entonces vamos a hacer 2 cadenas para poder acercarnos aquí a este primer punto, que es el que tenemos que tejer, ¿vale? Y así vamos haciendo hasta tener los 10. 4. Nos unimos en el primer punto haciendo un punto deslizado y una cadena. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos nuevamente, un punto en cada punto. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer ahora 2 disminuciones, igual que antes. Nos metemos y traemos hebra, vamos al siguiente punto. Nos metemos y traemos hebra y cerramos los 3 juntos. Y ahora otra más. Y ahora tenemos que hacer 10 puntos bajos para llegar al final de la vuelta. Entonces, de nuevo, vamos a hacer 2 cadenas para poder acercarnos aquí al primer punto que hay que tejer. Y ahí vamos haciendo los 10 puntos bajos. Terminamos esta vuelta número 8 con un total de 22 puntos. Y perdonadme que en la vuelta anterior no os dije con cuántos puntos terminábamos y eran 24. Entonces, en la vuelta número 7 terminamos con 24 puntos, en esta número 8 terminamos con 22 y ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos nuevamente. Ahora vamos a hacer una disminución, igual que hemos hecho antes, traemos hebra y cerramos los 3. Y ahora solamente vamos a hacer una cadenita
para poder empezar a tejer en el punto que corresponde. Y vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así esta vuelta con un total de 21 puntos. Al llegar al final cerramos la vuelta, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y la escondemos. Y ahora con una hebra de color naranja le vamos a hacer los cordones de sus zapatos. Entonces solamente lleva 3 tiritas, así. Pasamos una. Ahora vamos un poquillo más abajo. Y pasamos la otra. Y un poquito más abajo y pasamos la tercera. Ahí las aseguramos por dentro con un nudito o con un poquito de pegamento. Y así queda finalizado el zapato. Vamos a ponerle entonces ya los 2 zapatitos para que veáis cómo quedan. Ahí. Y el otro. Perfectos para sus pies. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Nos vemos en el siguiente, donde ya le vamos a hacer su banda, colocaremos el pelo. Bueno, no lo sé, todavía empezaremos por la banda, eso sí, pero no sé si voy a dividir en 2 vídeos lo que me queda o lo vamos a hacer todo en uno. Ya depende, si se hace muy largo y muy pesado, lo divido en 2. Y nada, pues si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí podéis encontrarme en Instagram o en Facebook. Y así, si compartís algún proyecto hecho de aquí, pues me podéis etiquetar y así lo veo, que me gusta muchísimo verlo cuando lo termináis. Y nada, pues nos estamos viendo en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!